Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, a través de esta propuesta del Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, los 110 años de la institución, este 2023, ya están trabajando. Ya me estuvo comentando Pilar Simón, me estuvo comentando los amigos de la comisión directiva de la institución, que ya están trabajando para el año que viene, también lo que se va a llevar adelante en lo que queda de este 2023. En este segundo semestre, también obviamente ya previendo para el año que viene lo que va a ser los 111 años también del Centro Asturiano, pero muchas actividades también, y eso hay que destacarlo sin lugar a dudas, porque les quiero recordar que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60, allí en la sede social de la institución en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. También los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 horas, en lo que es el campo Covadonga, el campo deportes de la institución, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Tanto para los martes como para los viernes, esta actividad, recuerden, es para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y sus descendientes. Les recuerdo que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Una excelente propuesta del Centro Asturiano para que se sumen a este Asturiano Team 60 para todos aquellos que pasan esa barrera de los 60 años. Para consultar por esta actividad pueden escribir a esta dirección de correo electrónico: asturiano team 60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano team 60 en números @gmail.com. O también por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 3496, para que lo tengan en cuenta. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le damos la información en forma privada. Estamos bien. Hemos arrancado las vacaciones de invierno para los chicos, y también para los no tan chicos, ¿por qué no? Pero bueno, hay una muy buena propuesta, porque hoy, sábado, y el próximo sábado, también 29, a las 4:30 de la tarde, se va a estar presentando La Flauta Mágica. Les cuento que La Flauta Mágica es un espectáculo para los pequeños, pero también para los adultos, para los grandes, así que chicos y no tan chicos. ¿Y dónde se lleva adelante a cabo? En la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano. ¿Dónde está? En la sede social, en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, para que se ubiquen a la vuelta de la Fundación Favaloro, para que se orienten de Belgrano y Entre Ríos, una cuadrita y media. Así que para que lo tengan, es Solís entre Avenida Belgrano y Venezuela. Estamos, así que hoy y el próximo sábado, 16:30 horas, para los chicos pueden llevar a la familia, ir con los hijos, con los nietos, los sobrinos, los ahijados, lo que quieran, pueden disfrutar. Y los grandes, si quieren ir, bueno, pueden ir, pues también, porque es para todos, realmente. Hay una promoción limitada, atención, para los socios del Centro Asturiano. Así que hay una promoción limitada para los socios del Centro Asturiano, pero es abierto para todos. Sean socios o no socios, pueden ir y comprar en boletería la tarjeta, la entrada, con un precio muy, pero muy accesible para que disfruten con los chicos o los no chicos. Van los grandes. Así que para que lo tengan en cuenta. Bien, hoy es sábado.
Y hoy también les quiero comentar que a las 21, y se da las condiciones del tiempo, digamos que sí, vamos a disfrutar del tercer tiempo. Este tercer tiempo donde en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, hoy a las 21, tercer tiempo campo Covadonga en Vicente López. Y atención, que esto que les voy a decir es un ofrecimiento exclusivo para los socios. Atención, sigue vigente lo que es la Semana del Amigo. Esta Semana del Amigo, ¿para qué? Para que todos los socios del Centro Asturiano puedan invitar hasta 5 amigos para pasar un hermoso día en el campo Covadonga. Así que, amigos, ¿qué les puedo decir? Disfruten de esta Semana del Amigo. Estamos en la Semana del Amigo, el mes del amigo, pero en esta semana el Centro Asturiano abre las puertas también para que se sumen los asociados y que puedan llevar 5 amigos para pasar un hermoso día allí y hacerse un buen asadito, llevarse la comida hecha. Tienen el servicio de restaurante también allí, que pueden comprar lo que quieren. O sea, las alternativas son totalmente variadas y pueden disfrutarlo y compartirlo al aire libre o bajo techo también, como ustedes quieran. Así que disfruten y aprovechenlo también. Vale la pena. Bueno, por último, les voy a informar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay que destacarlo que los ensayos son todos los días martes y los viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. No hay edades, grandes y chicos. No hay sexo, hombres, mujeres, todos pueden ir perfectamente bien y acoplarse y disfrutar de esta propuesta, de este coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, que cada vez va creciendo más en gente amiga que se va sumando. Así que bueno, enhorabuena, aprovechen y háganlo porque van a disfrutar y compartir. Y recuerden que las puertas del Centro Asturiano de Buenos Aires están abiertas. Si usted no se hizo socio todavía y le gusta, le interesa disfrutar de las distintas disciplinas que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires, ya sea culturales, gastronómicas, las grandes fiestas, los eventos deportivos, que tiene y muchos realmente. Así que bueno, la Copa Oviedo, por ejemplo, también. Así que hay tantas propuestas que son muy especiales y lo que es propuesta deportiva para grandes y para chicos. Bueno, acérquense al Centro Asturiano de Buenos Aires, allí al campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López, o también en la sede social de la calle Solís 475, ping-pong de mesa, tienen de todo realmente, y se pueden asociar, a ser la gran familia del Centro Asturiano. Si usted no es asturiano, o descendiente asturiano, pero que le gustaría compartir un lugar sano, bien familiar, bueno, esta es la propuesta. El Centro Asturiano de Buenos Aires, que tiene las puertas abiertas para toda la comunidad de la República Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a dar líneas de contacto y también mails para que, si quieren más información de todo lo que les he explayado hace unos minutos, lo puedan tener en cuenta. Vale la pena realmente. Los correos electrónicos: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También hay otro mail que es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Esos son los correos electrónicos. Y les doy un teléfono: 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo de casa, es el 15 51 58 58 58. Bien, vamos a compartir un poco de la música de Asturias. ¿Qué les parece? Una excelente propuesta. Tiene que ver con música de Asturias, pero de Cangas, en este caso. Hemos encontrado esta perlita de Vicente Prado, un gran autor e intérprete asturiano, Vicente Prado, en este caso compartiendo esta versión de El Praviano. Así lo compartimos. Vamos con la música.